James Gilroy tenía en sus brazos a su hija de 1 año cuando escuchó la explosión. Un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas a 500 metros de su casa. A través de su ventana pudo observar a una mujer. Era una ejecutiva y tenía el pelo alborotado. Esta mujer se quedó allí durante lo que parecieron minutos y luego, sujetándose la falda, saltó de la cornisa. Pensé, qué humano, qué modesto. Sujetarse la falda antes de saltar. No pude mirar más. Este es uno de los testimonios que más me sobrecogieron en mi visita al memorial del 11 de septiembre en Nueva York, una mañana fría del mes de noviembre de 2019. Aquella visita me hizo preguntarme por qué en Madrid no teníamos un espacio similar dedicado a honrar a las víctimas del 11M y a explicar a las nuevas generaciones qué sucedió aquel día. Yo recuerdo que la primera noticia la oí y venía en coche de dejar a mi hija en el colegio cuando oí en la SER el primer informativo en el que Iñaki Gabilondo cuenta de unas explosiones que se habían producido en Atocha. Habla Jesús Ceberio, director del diario El País entre 1993 y 2006. Pero esto superaba cualquier dimensión conocida hasta entonces. Claro, la acumulación de dolor que había era difícilmente soportable. Éramos trabajadores, estudiantes, iban a sus clases, iban a sus trabajos a las 7:20 de la mañana, o tú no te vas a encontrar allí a ningún diputado. Habla Pilar Manjón, presidenta de la asociación 11M Afectados de Terrorismo durante 12 años y madre de Daniel Paz Manjón, una de las víctimas del 11 de marzo. He ido mucho a las universidades, primero, segundo de carrera, sobre todo la Carlos III, y me daba mucha pena porque yo veía allí a niños que no sabían lo que había pasado. Pues yo muchas veces les decía, es que aquí podría estar tu madre, que es que mi niño no era especial, solo iba a estudiar segundo de carrera. Ese tipo de cosas es verdad que me han reconciliado con la vida. Han pasado ya 18 años del peor atentado en la historia de España. Un ataque yihadista que dejó 193 muertos y que todavía hoy sigue siendo tabú. Un tema que provoca una profunda división política y social sobre el que se siguen publicando mentiras. No es raro encontrar en internet grupos o páginas que siguen cuestionando la autoría del atentado, que siguen hablando de conspiraciones. ¿Por qué siguen existiendo, 18 años después, estas realidades alternativas en torno al 11 de marzo? ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. ETA ha conseguido su objetivo. Los que idearon estos atentados yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas. Lo dije entonces y lo repito ahora. Hicimos una edición rápida, ¿no? Me acuerdo que teníamos que elegir fotos que no se vieran las caras de las personas, porque era terrible, ¿no? Nos trastornó a todos, ¿no? Habla José Antonio Martínez Soler, periodista y fundador del diario 20 Minutos. Y desde el primer momento pues empezamos a investigar y a preguntar y cuando ese mismo día Otegi dijo que no había sido ETA, y ¿qué pinta tiene esto? Qué cosa tan rara, ¿no? En Atocha lo que había era un escenario dantesco. Habla Juan Jesús Sánchez Manzano, excomisario jefe de los TEDx y autor del libro Las bombas del 11M. Cuerpos destrozados, ¿no? Y gente herida que estaba pidiendo auxilio. En esos momentos, claro, inmediatamente no se le puede prestar. Ya llegan los sanitarios y entonces se empieza a ordenar un poco lo que es la evacuación de heridos. ¿Cómo es posible que en lugar de unirnos, el 11M supusiera una fractura en la sociedad española que en muchos sentidos sigue vigente a día de hoy? ¿Cómo es posible que las víctimas y familiares de las víctimas del peor atentado
de nuestra historia hayan sido tratadas de manera sistemática y por distintas administraciones como víctimas de segunda o tercera clase. Hoy repasamos los acontecimientos ocurridos en aquellos días de marzo y lo hacemos escuchando a 4 de sus protagonistas. Mi nombre es Guillermo Logar. Soy guionista y director de escena y os invito a que me acompañéis en este viaje a través de nuestro pasado más inmediato, que tiene como objetivo identificar el origen de muchos de los problemas que nos siguen afectando a día de hoy. Bienvenidos a la España de ayer. Un TEDAS es una especialidad, es la especialidad más antigua que hay en el Cuerpo Nacional de Policía. Su función principal es intervenir cuando hay una incidencia de bomba, bien cuando ha aparecido un artefacto sospechoso o bien cuando se ha producido la explosión. Cuando hay una incidencia de bomba, o sea, se ha producido ya la explosión de una bomba, la función del TEDAS lo primero es asegurar la zona, colaborar en la evacuación de heridos y una vez que está ya despejada y se encuentran solos en el lugar, hacer la inspección para si hay otra bomba, alguna bomba trampa o ha quedado alguna bomba sin explosionar, tratar de localizarla y neutralizarla. Una vez que ya se ha asegurado la zona, es buscar aquellos indicios que puedan contribuir a la investigación, recoger bien restos de explosivos o restos de explosiones, que son distintos, para hacer los análisis correspondientes y poder cotejarlos con otros que haya habido de atentados anteriores. Ese día 11 de marzo del 2004, un grupo terrorista yihadista colocaron 13 bombas en varios vagones de 4 trenes que tenían el recorrido de la línea de cercanías número 2, es decir, Madrid-Barcelona. Las bombas las habían montado con 10 kilos de dinamita, puntas, clavos como metralla y un teléfono móvil como sistema de activación. Todo ello lo habían metido dentro de una mochila y bolsas. Estos terroristas se trasladaron hasta la estación de Alcalá de Henares, donde colocaron 4 bombas en el tren que salía a las 7, otras 4 en el siguiente tren, otras 4 en el siguiente tren y una en el cuarto. Los trenes salían de la estación de Alcalá de Henares en unos intervalos de 5 minutos. Las bombas las tenían los teléfonos móviles, que era el sistema de activación, lo habían programado para que las bombas explosionaran a las 7:40 horas, todas las bombas, las 13 bombas que habían colocado. En el primer tren explosionaron 3 bombas cuando estaba parado en la estación de Atocha. El segundo tren explosionaron 4 bombas cuando estaba parado a la altura de la calle Telle. En el tercer tren explosionaron 2 bombas cuando estaba parado en la estación del Pozo. En el cuarto explosionó solamente una, la que habían puesto en la estación de Santa Eugenia. Habían colocado 13 bombas y hubo 3 que no explosionaron, solo explosionaron 10. De esas 3 que no explosionaron, una se localizó en Atocha, otra se localizó en la estación del Pozo y la tercera se localizó en la comisaría de Puente de Vallecas cuando se estaban revisando las pertenencias de las víctimas y viajeros que habían sido recogidas en la estación del Pozo. Aznar fue llamando a los grandes periódicos, a los directores, para decirles que era ETA, que tenían pruebas de que era ETA. Fue una llamada brevísima de 1 minuto y algo, en la que me aseguró no que fuera una deducción la autoría de ETA, sino que tenían
la confirmación o la convicción de que ETA era la autora del atentado. Esa fue la primera conversación. La segunda se produjo poco después de las 8 de la tarde para informarnos de que se había detectado y se había intervenido una furgoneta en Alcalá de Henares y en su interior se habían encontrado restos de dinamita o de algún tipo explosivo y algunos folletos con versículos coránicos. De todas maneras, el gobierno seguía manteniendo la autoría de ETA como teoría principal y prácticamente exclusiva, pero en cualquier caso él se sentía obligado a informar de ese hallazgo. Una organización autóctona necesita el apoyo social para poderse mover en la clandestinidad, y con un atentado de estos perdía, en cuestión de horas, todo el apoyo social, y sería incluso dentro de la misma organización habría gente que contribuyera a su desaparición de inmediato. No iba a ser, era muy difícil que ese atentado lo cometiera ETA. Cuando se tratan de neutralizar las bombas que aparecen en la estación de Atocha y en la estación del Pozo, que al tratar de neutralizarla explosionaron, pero antes los TEDA la analizaron y observaron en su interior que contenía explosivo de color blanco. Y ETA, el explosivo que utilizaba entonces habitualmente, era titadín. El titadín es de color rojo. Pero es que a las pocas horas aparece la furgoneta en la estación de Alcalá de Henares, la furgoneta que habían utilizado los terroristas. Se lleva a la unidad central TEDAS, se inspecciona por policía científica y encuentra en su interior 7 detonadores y un trozo de un cartucho de dinamita goma 2 seco, también de color blanco. Además, una cinta con cánticos coránicos. El material explosivo que se encontró, los detonadores y el trozo de cartucho de explosivo, inmediatamente se cotejan con los antecedentes que había en los archivos de los TEDAS relacionados con ETA, y se ve que no han sido utilizados por la organización nunca ese tipo de detonadores, ni ese tipo de explosivo. Ya para nosotros, para los TEDAS, se descartaba la autoría de ETA, y eso eran las 15 horas del mismo día de los atentados. La Guardia Civil elevó un informe poco después del mediodía del propio día 11, afirmando que era altamente improbable que ETA estuviera detrás del atentado. Ese informe estaba en manos del Ministerio del Interior antes de la 1 de la tarde. Es el acierto policial el que desbarata el intento del gobierno de mantener a la ciudadanía ignorante que la policía, va haciendo su trabajo. Hay una serie de casualidades que juegan a favor. Una de ellas es que aparece esa mochila en la comisaría de Vallecas, una mochila intacta. Los policías de la comisaría de Puente de Vallecas están examinando las pertenencias de víctimas y viajeros que habían abandonado ahí. Cuando las estaban revisando, se localiza una bolsa con una bomba. Entonces avisan a los TEDAS del Grupo de Madrid y se van inmediatamente me lo comunican y se trasladan inmediatamente a la comisaría, cogen la bomba y se lleva a un parque próximo y se desactiva. Y una vez que se consigue desactivar, los elementos que se recuperan en la desactivación son muy importantes porque van a contribuir de manera definitiva para la investigación del atentado. Fue la tarjeta del teléfono móvil que tenía como sistema de desactivación la bomba la que nos lleva directamente a los autores. Con esa tarjeta se averigua que los terroristas habían adquirido otras tarjetas que habían utilizado en los atentados, y las tarjetas habían sido vendidas en una tienda regentada por musulmanes del barrio de Lavapiés, y ahí ya se va directamente a los autores. También fue muy importante los detonadores y el resto del cartucho
porque los CEDAS investigamos la procedencia y averiguamos en pocos días, en 72 horas, averiguamos que procedían de una explotación minera, Mina Conchita, de Avilés. Y con eso se descubrió de la procedencia de los explosivos y toda la trama asturiana que le había facilitado los explosivos a los terroristas. Bueno, vamos a ver, todos sabemos que la razón principal de las teorías de la conspiración, de todo lo que sucedió después, era el hecho de que a los 3 días estaban convocadas las elecciones generales. Entonces, algunos miembros del gobierno, en esos momentos, inmediatamente ocurrieron los atentados, dijeron, pues eso se ha publicado en los medios de comunicación y parece que fue así, dijeron, si ha sido ETA, ganamos. Si han sido los yihadistas, perdemos. El gobierno lo que sí tenía decidido es que iba a mantener la autoría de ETA por encima de cualquier otra, salvo que se produjeran pruebas mucho más determinantes, ¿no? En la manifestación del día 12, aquella gran manifestación, que por otra parte hubo manifestaciones ese día por toda España, pero en fin, la más numerosa fue en Madrid, cuando los manifestantes en masa empiezan, después de los gritos iniciales de rechazo, de condena al terrorismo, etc., hay un momento en el cual del fondo de la manifestación empieza a surgir el grito de ¿quién ha sido? En el fondo es un grito que responde a lo que ya empezaban a difundir fundamentalmente medios extranjeros y también algunos medios nacionales, de que había elementos que apuntaban en una dirección diferente. Que se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01%, 164 diputados. Buenas noches. Me dirijo no solo a quienes os habéis desplazado hasta aquí, sino a los millones de ciudadanos que nos están siguiendo desde sus hogares, y en especial a los cientos de familias que aguardan noticias de sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales, y a quienes lloran a los suyos todavía. En este momento pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca. Le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posible. Has escuchado el primer episodio de La España de ayer. 11M, Un país sin memoria, parte 1. Una producción de The Armored Society con guión de Guillermo Logar. Edición de sonido de Eleven Studios. Diseño de portada Cat Design MX. Puedes seguir a La España de ayer en tu plataforma favorita de podcast, en Twitter, Instagram y YouTube. Este podcast cuenta con el apoyo de Infolibre, información libre e independiente.